me voy a poner en el centro. Chicos, fuimos sumando, a ver, somos 102 ahora, ¿ven? Esperando un poquito, se va sumando el resto. Yo, perdonen, estoy atento por si mandan un mensajito que estoy haciendo el soporte técnico de otra aula ahora en simultáneo. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a los que fueron ingresando. La idea de hoy es, vamos a hablar de varias cositas hoy, ¿sí? La idea de la charla es poder hacer como una integración o sacarse dudas o adentrarnos un poco más en la parte de la farmacoterapia de las enfermedades respiratorias, ¿sí? Entendiendo que eso es lo que van a tener en la primera era. De todos modos, igual, si nos da el tiempo, y solo si nos da el tiempo, me gustaría que conversemos un poco sobre la farmacoterapia de las enfermedades hipertensivas, es decir, de la hipertensión arterial, porque sabemos que es una de las enfermedades más comunes y silenciosas, ¿sí? Esperen un segundito que esta es la parte técnica. No, dale. Bien. Bueno, entonces, antes vamos a hacer un apartado. De los que están ahora en cámara o los que están metidos en la clase de ahora, ¿todos hicieron clic en anuncios y avisos antes de ingresar a la clase? Bien. Entonces, todos los que hicieron clic en anuncios y avisos sabrán que el sábado a las 8 de la mañana tienen el mejor programa del mundo. ¿No? Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Qué quiere decir? Que el sábado van a tener que madrugar. ¿Sí? Y dicen que hay un dicho que dice, al que madruga Dios lo ayuda. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos dos objetivos con ese examen. Por un lado, desde el punto de vista didáctico-pedagógico, es que ustedes tengan un acercamiento a lo que es la ERA. Las preguntas no van a ser las de la ERA. De hecho, van a distar mucho de la ERA, porque van a irse hacia algo que quizá no es lo que ustedes tengan en cuanto al cronograma, ¿sí? Y entiendo que muchas personas han subido al foro, que lo he visto en el día de hoy, hasta dónde entra, ¿sí? Digamos, hasta dónde es el temario de la ERA, cosa que también vamos a conversar ahora también. Vamos a abarcar varios aspectos, desde lo que es las enfermedades respiratorias, la hipertensión arterial, es decir, todo lo que está en la plataforma, hasta farmacocinética y farmacodinamia también, ¿sí? Hasta farmacocinética y farmacodinamia también. Hasta farmacocinética y farmacodinamia también. Bien, bueno, entonces, si ustedes estudian eso no van a tener absolutamente ningún problema. ¿Qué es importante? Doctor, que nadie me dice doctor. Francisco, ¿qué pasa si no tengo internet? O si por cuestiones religiosas no puedo ingresar el sábado. No hay historia, ¿sí? No hay historia, no se preocupen. Créanme que les va a servir hacerlo. Entonces, ¿es de carácter obligatorio? Sí. Porque desde el punto de vista técnico, yo estoy probando la plataforma conjuntamente con otros docentes, otros alumnos de otras materias. Como sabrán, estoy en varias materias. A todos les estoy tomando examen en el mismo día y horario. La idea es probar la tecnología y ver que la plataforma soporte un examen en el mismo horario de muchos alumnos en simultáneo, pero por otro lado, desde el punto de vista didáctico-pedagógico, ustedes van a tener un acercamiento a lo que va a ser la ERA. Y en la ERA ustedes van a tener media hora para responder 20 preguntas, ¿sí? O si son 40 preguntas, van a tener 50 minutos. ¿Se entiende? Bueno, este es muy similar. Tienen media hora para responder un número acotado de preguntas, que todavía hasta ahora tengo 10 redactados. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería la fecha de la ERA? Pregunta Marinaldo, ya te digo. Igual esto lo va a subir el doctor Vera a la plataforma, ¿sí? Pero
el 5 de junio, el 5, ¿sí? Es decir, el viernes, mañana no, el otro viernes. ¿Bien? Recuerden que va a entrar hasta lo que es aparato respiratorio. Neumonías de la comunidad, neumonías del... Genial el fondo, dicen. Bueno, me alegro que les guste. Entonces, neumonías de la comunidad, neumonías intrahospitalarias, asma, EPOC, antivirales, ¿qué más? Farmacocinética y farmacodinamia. Bien, eso. La hora todavía no está, Milagros, ¿eh? Todavía no está definida la hora. Bueno, eso con lo que respecta a la ERA. Antibióticos, sí. Recuerden que vimos el mecanismo de acción en la última clase sincrónica que tuvimos nosotros y hoy vamos a hablar de muchos antibióticos porque para hablar de neumonías tenemos que hablar de antibióticos, ¿sí? Bien. La ERA es únicamente... Sí, alguien está hablando. Sí, una pregunta. ¿Será que podría subirnos su power que había dado de farmacodinámica y farmacocinética? Ya sé que dijo que era un power muy general, pero si nos los puede subir a la plataforma, por favor. ¿Vos decís, Sofía, la clase o el Sí, PowerPoint? el power, porque la clase está. Bueno, dale. Ahora me fijo si la tengo y ya lo subo. No hay ningún Gracias. problema. No, de nada. Bien. Eh, más que nada los mecanismos que usted explicó. Claro, exactamente. Sería eso, Matías. Sí. En realidad, farmacocinética y farmacodinamia es de farmacología general, pero me parece que es un tema importante para que ustedes puedan encarar todas las terapéuticas de las enfermedades, ¿sí? Así que no es que en la ERA vamos a hacer mucho hincapié en eso. Por eso es que probablemente en el examen del sábado pregunten mucho de eso, justamente para saber y estar asegurados que lo saben. Bien, la ERA es únicamente respiratorio, cardio, entra solo para el sábado. Correcto, Victoria, exactamente. Bien, no pierdan, escuchen, mírenme a los ojos, no pierdan mucho tiempo estudiando cardio para este sábado. Bien. Bueno, entonces, quedó claro que no es un examen que les va a definir si ustedes entran o no entran a la ERA. Ustedes rinden el sábado, no importa la nota, un 1, un 10, van a la ERA. No importa, no me pude conectar por cuestiones religiosas o quise conectarme pero se cortó internet, no le mando un mail a Secretaría Académica con un copy de pantalla, ¿sí? Este examen es simplemente de práctica, pero es de carácter obligatorio porque yo necesito que estén para ayudarme a mí a ver si soporta la plataforma. ¿Bien? Bueno. Entonces, habiendo dicho eso, me gustaría que conversemos de uno de los temas quizá más importantes de respiratorios, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo, José, los antibióticos que vamos a hablar hoy son más que nada los que entran porque son los que trabajamos sobre la parte respiratoria, ¿sí? Dice, porque se subió un power de generalidades, antimicrobianos y la explicación de beta-lactámicos. Exactamente, principalmente eso. Bien. Cuando nosotros hablamos de tratamiento de las neumonías, tenemos que hablar de un concepto bastante importante que es el tratamiento empírico. ¿Qué es eso? Sería algo así, vamos a ponerlo, no se me ocurre. Imagínense que yo le tengo que hacer un regalo a un primo mío que vive en Alaska y no lo veo hace 14 años, ¿sí? Y no sé qué regalarle, no sé qué regalarle. ¿Ustedes qué elegirían? ¿Regalarle un buzo o un short? O unas chancletas, unas ojotas. Unas medias. O unas medias cortas, unos soquetes.
nos vamos para el buzo, ¿no? Es mucho más probable que necesite el buzo mi primo, por el tema del clima, lógicamente, que unas chancletas, ¿sí? O un par de soquetes. Entonces, le voy a pegar. Tengo muchas más chances de pegarle si le regalo el buzo. Bueno, esto sería algo similar, el tratamiento empírico. Hay antibióticos que tienen un espectro de acción muy amplio, entonces hay muchas más chances que si le doy ese antibiótico, logro matar al germen. Si es que estamos hablando de un antibiótico bactericida. O logro inhibir la replicación, si estamos hablando de un antibiótico bacteriostático, ¿sí? Entonces, para entender ese tratamiento empírico, yo necesariamente, imperiosamente, tengo que saber cuál es el agente causal. Y la verdad que todos los que tienen neumonía no se les puede aislar, porque no todo se hace en el hisopado. De hecho, hoy el hisopado es una palabra que lo tenemos en uso diario con esto del coronavirus, ¿sí? Pero la realidad es que no se hace en todas las guardias. ¿Tiene síntomas compatibles con neumonía? Lo tratamos empíricamente. ¿No resuelve en 72 horas? Lo consideramos fracaso del tratamiento. Y ahora vamos a ver algunas condiciones que nos van a determinar ese fracaso del tratamiento. ¿Por qué puedo fracasar? ¿Sí? Entonces yo tengo que saber la epidemiología. Y hoy el término epidemiología está de moda justamente porque todos los epidemiólogos están hablando en todos los canales por el coronavirus. Entonces, tenemos que saber la epidemiología de las neumonías. Ahora voy a ir al pizarrón y voy a hacer un gráfico de los factores de riesgo de una persona, teniendo yo factores de riesgo, ¿cuál va a ser el germen más probable que me va a infectar, que me va a colonizar? Si no tengo factores de riesgo, ¿cuál va a ser el germen más probable que me va a infectar? ¿Sí? En base a ese germen probable que está recontra archimega estudiado, ahí nosotros damos el tratamiento empírico. ¿Bien? Síganme. Bueno, gracias. Entonces, nosotros vamos a tener para el tratamiento de la neumonía que saber los factores de riesgo que tiene una persona y el germen. ¿Sí? Y el germen. ¿Se llega a ver en el pizarrón, chicos, lo que yo escribo? Justo eso estaba por hacer. ¿Apago las luces? A ver. Espera, por ahí las luces. Sí, se ve. No. Ah. ¿Cómo se ve mejor? ¿Así? Ahí se ve, ¿no? Hagan... Sí, ¿Sí? sí se ve. Se ve bastante, no se ve bien, pero se ve. ¿Ahí se ve mejor? No. Antes se veía mejor. Antes se veía mejor. Sí, mejor. Ahí. Ahí mejor, ¿no? Sí. Cuidado que no escriba tan arriba nomás. Que no vaya tan arriba. Pero así como está bien, no escriba más arriba porque da el brillo de las luces en la pizarra. Bien, entonces, empecemos. Yo, persona de 64 años, sin factores de riesgo, va a ser mucho más probable, es decir, vamos a poner edad, menor a 65 años, sin comorbilidades, sin enfermedades asociadas, va a ser mucho más probable que esté colonizado por un germen denominado estreptococo. Si ustedes recuerdan la clase que nosotros tuvimos del Zoom sincrónico, cuando hablamos del mecanismo de acción de los antibióticos, hablamos de los gérmenes y que estaban los gram positivos, los gram negativos, y dentro de estos gérmenes existían los diplococos,
los estreptococos, ¿sí? Por ejemplo, un coco es esto. Un bacilo es un germen con esta forma. Un germen. Estamos hablando de una bacteria. Un diplococo es esto, por ejemplo, la gonorrea, el diplococo gonorreae. Un estreptococo es en forma de racimos o algo así. Esto es un estreptococo. Bueno, este estreptococo pneumoniae es por lejos el germen más frecuente que produce neumonía, ¿sí? Lógicamente, ya acordarnos el nombre nos va a orientar mucho, ¿sí? Entonces, primer germen que nos coloniza, que nos produce la neumonía. Otro, Haemophilus influenzae. Si ustedes recuerdan micro, realmente micro es una de las materias que a mi entender fue una de las más divertidas, la parte de bacterias, ¿sí? Porque tenemos todos estos bichitos bastante simpáticos. Bueno, el Haemophilus influenzae es un germen extremadamente frecuente en el medio ambiente y un gran productor de neumonía, ¿bien? Pero está en segundo lugar. Otro, edad mayor a 65 años o menor a 65 años, pero que tenga algún factor de riesgo, ¿sí? Alguna comorbilidad. Bien, tengo que sospechar que está colonizado principalmente ¿por quién? Por el Streptococcus pneumoniae. Y en segunda instancia por el Haemophilus influenzae. O sea, lo mismo. Seguimos creyendo en los factores de riesgo y nos encontramos con un paciente con alguna enfermedad cardiovascular, alguna hepatopatía, ¿sí? Cirrosis, por ejemplo, insuficiencia renal, diabetes mellitus, ¿sí? Entonces vamos a poner como factor de riesgo acá enfermedades cardiovasculares, hepatopatías, dijimos insuficiencia renal, diabetes, ¿sí? Todos estas personas que desencadenen una neumonía, el germen más frecuente va a ser Streptococcus pneumoniae. Y el segundo, Haemophilus influenzae. Hasta ahora viene todo bien porque en realidad no hay mucha ciencia. Nosotros tenemos que pensar que vamos a darle a todas estas personas el mismo antibiótico. ¿Sí? Bien. Vamos bien. Sigamos avanzando y nos encontramos con un paciente con alcohólico. ¿Sí? Un paciente con alcoholismo. Un paciente con alcoholismo va a colonizarse principalmente por el Streptococcus pneumoniae. Y en segunda instancia ya no es un Haemophilus influenzae. Acá tenemos gérmenes anaerobios. Gérmenes anaerobios. ¿Sí? Geriátricos. Geriátricos no hablo de gerontes, no hablo de personas mayores a 65 años. Hablo de personas que estén viviendo en un geriátrico, en una institución, en un hogar de ancianos, y que se contagien una neumonía. El germen más frecuente, ¿cuál va a ser? Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Entonces vamos a poner en pacientes que vivan en una residencia geriátrica, vamos a tener el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Bien. De la mano al alcoholismo, ¿sí? Yo me lo trato de asimilar de la siguiente manera. Si una persona en un estado de ebriedad vomita y se aspira el vómito, se coloniza no tanto con gérmenes de Streptococcus pneumoniae, sino más bien con gérmenes anaerobios. Entonces, también acá vamos a poner la aspiración, la broncoaspiración, ¿sí? El paciente que se aspira
y se le genera una neumonía, el germen más frecuente van a ser los anaerobios, que claramente es muchísimo, pero muchísimo más riesgoso que el Streptococcus pneumoniae. Anaerobios. Después tenemos algunas neumonías, bueno, a ver, si yo tengo un cuerpo extraño, llámese un tumor, ¿sí? A nivel pulmonar que me comprime los bronquios, entonces eso me altera el normal funcionamiento de las cilias para que las cilias larguen la mucosidad que yo tengo a nivel bronquial. Si esas cilias no funcionan por el tumor, porque está bloqueando, es decir, tengo un cuerpo extraño, tengo una obstrucción de las vías aéreas, ¿cuál va a ser el germen más común que las va a generar? Anaerobios. Entonces acá, además de aspiración, vamos a poner obstrucción, por obstrucción de las vías aéreas, y los gérmenes van a ser anaerobios. Bien. Después vamos a trabajar con pacientes que no tienen un tumor, sino que tienen una enfermedad en la cual no puede sacar esa mucosidad, en una enfermedad muy compleja que es la fibrosis quística. Pacientes con fibrosis quística o con bronquiectasias van a tener otro germen que se llama Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces vamos a poner fibrosis quística y bronquiectasias. Bronquiectasias. Vamos a tener acá, dijimos, Pseudomonas aeruginosa. Y ya casi para ir terminando, nos vamos a encontrar con, perdón, una que no quiero dejar de mencionarles, que son los pacientes que tienen EPOC. Los pacientes que tienen EPOC, ¿sí? Se colonizan frecuentemente con el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae también, ¿sí? Vamos a agregarlos acá, pacientes con EPOC, ¿sí? Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Y por último, digamos, una neumonía bastante característica, no muy frecuente, pero bastante característica, son las neumonías generadas por aves, por personas que están expuestas a un hábitat con muchas aves. Y el germen más frecuente se llama Chlamydia psittaci, o psittaci, ¿sí? Entonces vamos a poner exposición a aves, y vamos a poner Chlamydia psittaci. Bien. Este pequeño gran cuadro, entonces, me está diciendo cuáles son los gérmenes que colonizan a personas con ciertas características. Por eso, si yo estoy en una guardia y cae, por ejemplo, cualquiera de ustedes, es muy importante el interrogatorio. No es solamente, a ver, diga 33, digamos, auscultándolo, o solamente percutir, ¿sí? O le hago una radiografía, listo, tiene una neumonía, ya está. No, nosotros tenemos que hacer un gran interrogatorio. El acto médico más importante es el interrogatorio, ¿sí? Entonces, los factores epidemiológicos que vamos a utilizar, a mí me van a decir, vamos a darle esta medicación, o vamos a darle esta otra. Nada más que preguntando, ¿sí? Bien, eso por un lado. Ahora, ustedes van a encontrar en los libros que existe un porcentaje de neumonías que se llaman neumonías atípicas. Se llaman neumonías atípicas no porque tengan síntomas inespecíficos, síntomas distintos, atípicos, sino porque el germen causal no es el que lo ocasiona frecuentemente. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Bien. Entonces,
¿Cuáles son las neumonías atípicas? Son más o menos correcto. Bien, neumonías atípicas. Vamos a tener las neumonías que están producidas por una bacteria que se llama Legionella burdachi era. No, Legionella neumófila. Perdón, neumófila. Legionella neumófila. La Coxiella burnetii, esa era la que les estaba diciendo. La Coxiella burnetii. La que produce fiebre Q. La que produce fiebre Q, exactamente. Sí. Esta es la Legionella neumófila se identificó en las guerras, en los legionarios, ¿sí? De ahí el nombre. Clamidia pneumoniae. Doctor, ¿puede repetir los nombres que dijo recién porque se ve? Sí, cómo no, repito. Legionella neumófila. Coxiella burnetii. Clamidia pneumoniae. La clamidia psittaci también forma parte de las neumonías atípicas. Clamidia psittaci. El Mycoplasma pneumoniae. Y por último, virus. Virus. Otro germen que produce neumonía, que se le considera neumonía atípica, son los virus. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, hasta ahora ya tenemos todo lo que implica el germen que lo va a producir. Ahora lo que tengo que saber es cómo lo trato, ¿sí? Recuerden que aplicamos un tratamiento empírico. ¿Cómo me doy cuenta que el tratamiento falló? Cuando con el pasar de 72 horas de haberle aplicado el tratamiento, no resolvió. Y hay varios factores por los cuales no resuelve, ¿sí? Entonces, el fracaso del tratamiento se da por varios factores. Primero, elección inadecuada del fármaco. Entonces, fracaso del tratamiento se da por elección inadecuada del fármaco. Por empezar tarde el tratamiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si un paciente viene a la consulta y yo sospecho neumonía, lo tengo que tratar. Porque si se va a la casa teniendo una neumonía no tratada, en 8 horas el paciente ese puede evolucionar a una complicación, ¿sí? O una neumonía sumamente grave. Entonces, tenemos que tratarlo pronto. Si está inmunosuprimido, otra causa del fracaso del tratamiento. Inmunosupresión. Gérmenes muy resistentes, otra causa de fracaso. Complicaciones de la neumonía. Una neumonía puede complicarse si yo la agarré tarde. Por ahí la neumonía se complicó con un derrame neumónico
¿sí? O una neumonía bilateral, o otra complicación, bueno, puede no resolverse con el tratamiento inicial. Y por último, si tiene una neumonía pero no infecciosa, por otras causas. Bien, y ahora sí, la terapéutica. La terapéutica. Bueno, ¿cómo vamos a tratar nosotros a todos estos casos que vimos? Primero tenemos que diferenciar dos grandes grupos. Los pacientes que adquieren la neumonía en la comunidad y los pacientes que adquieren la neumonía en el ámbito hospitalario. ¿Sí? Son dos grandes grupos que nosotros tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta a la hora de tratar un paciente con neumonía. No es el mismo fármaco, no es la misma vía de administración y no es la misma dosis. Entonces, neumonías adquiridas en la comunidad, ¿sí? Las neumonías adquiridas en la comunidad van a ser tratadas según el paciente esté en tratamiento ambulatorio o si requiere internación. ¿Bien? Entonces, dentro de la neumonía adquirida en la comunidad, si es un tratamiento ambulatorio, pacientes sin factores de riesgo, buena contención familiar, que tiene pautas de alarma, etcétera, 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 tratamiento ambulatorio, no me preocupo. ¿Qué hago? Le doy amoxicilina, $875 a 1 gramo, ¿sí? Vía oral, cada 12 horas. Ahora, el paciente no tiene factores de riesgo, pero es mayor de 65 años, ahí le agrego otro medicamento. ¿Por qué? Porque tiene muchas más chances de de ese germen tener resistencia. Entonces, con la producción de beta-lactamasas, resiste a la amoxicilina. Entonces, lo que voy a hacer es juntar amoxicilina con ácido clavulánico. Recuerden, la amoxicilina es un beta-lactámico y le doy otro beta-lactámico, pero que inhiba las beta-lactamasas, como el ácido clavulánico. Entonces le doy amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Sí? Vía oral. Bien, no le puedo dar amoxiclavulánico, le doy amoxi con sulbactam. También otro inhibidor de las beta-lactamasas. Recuerden que el ácido clavulánico, la piperacilina, el sulbactam, son inhibidores de la beta-lactamasa, que es decir, que no matan el germen. Lo único que hacen es, ¡pum!, sacan a esas beta-lactamasas que impedían que la amoxicilina actúe sobre el germen. ¿Bien? Entonces recuerden que estos no actúan sobre el germen, simplemente sobre la resistencia del germen. Doctor, una pregunta, ¿cuánto sería el dosaje, la dosis de clavulánico, de amoxiclavulánico? Seguimos con la misma dosis, es dúo, que es 875 a 1000 miligramos, o sea, 1 gramo. Disculpe, profesor, ¿cada cuánto tiempo más o Cada menos? 12 horas, cada 12 horas. ¿El tratamiento de una semana sería o más? Sería durante 14 días. Cuando hablamos de una neumonía, lo tenemos que prolongar el tratamiento, lo tenemos que llevar al tratamiento entre 10 a 14 días. Si lo damos 7 días, habitualmente es un tratamiento para una infección más leve, como puede ser una faringitis o una faringoamigdalitis, ¿sí? Cuando tenemos un foco neumónico, el tratamiento lo extendemos por 14 días. Y si estamos
que ahora vamos a llegar a tratamientos de internación, puede extenderse hasta 21 días, ¿sí? Es decir, hasta 3 semanas. Pero la respuesta es 14 días. Doctor, Pregunté. ¿la amoxicilina sola se le da a los pacientes menores de 65 años? A los pacientes menores de 65 años y sin comorbilidades. Gracias. No, gracias a vos. Profe, yo tenía entendido que extrahospitalaria era 5 a 7 días y intrahospitalaria hasta 14. Intrahospitalaria hasta 14. La intrahospitalaria puede prolongarse hasta 21 días. ¿Vos decís que esta hasta 7? ¿No 14? La extrahospitalaria sí tenía entendido eso. Bueno, vamos a chequearlo eso. Vamos a chequearlo. Bien, entonces, vamos a chequear el tema de los días, ¿sí? Segundo, me encuentro con un paciente alérgico, que puede haber pacientes alérgicos a la amoxicilina, tengo que cambiar el grupo farmacológico. Le voy a dar macrólidos, ¿sí? Le voy a dar claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, vía oral, y esto sí, cada 7 horas, por 7 días. ¿Sí? Un poco más fuerte. O le puedo dar levofloxa también. Levofloxa 750 miligramos. Cada 24 horas. Este es más fuerte todavía. 750 miligramos cada 24 horas. Vía oral. Disculpe, profesor. ¿Estás disculpada? ¿Puede repetir que no se lee en el pizarrón? Sí, cómo no. Clarito, si el paciente tiene alergia a los beta-lactámicos, a la penicilina, perdón, le vamos a dar claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? Esto sí o sí es por 7 días. O levofloxacina 750 miligramos cada 24 horas. Recuerden, chicos, que en ambulatorio todos los tratamientos obviamente van a ser por vía oral. ¿Sí? Obviamente van a ser por vía oral. Bueno. ¿Qué pasa La levofloxacina. ¿Sí? ¿La levofloxacina también es por 7 días? También es por 7 días. También es por 7 días. Bien. ¿Qué pasa si en este caso es una neumonía adquirida en la comunidad, pero requiere de internación? ¿Qué quiere decir que requiere de internación? Tiene factores de riesgo que impiden que nosotros lo dejemos ir a la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene contención, tiene fiebre alta, tiene afección a nivel de 2 o más lóbulos pulmonares, tiene alguna complicación, ¿sí? Todos factores que hacen que yo no le pueda dar el alta, ¿sí? Es decir, no lo puedo hacer en tratamiento ambulatorio. Entonces, lo voy a internar en una sala común, ¿sí? En una sala común de interno. Ahora van a ver por qué es que las internaciones siempre tratan de hacerse de la menor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Porque si yo me infecto estando internado sin sentido en una clínica, me infecto a nivel y me genero una neumonía, intrahospitalaria es mucho más distinto el tratamiento, ¿sí? Entonces, internación. Necesito estar internado. Bien. Entonces, acá el tratamiento, entonces como decía su compañera, y eso es lo que vamos a corroborar, lo vamos a prolongar a 14 días, ¿sí? Bien.
Desde todo punto de vista, ¿sí? Por más que utilice en alérgicos o no alérgicos. Lo que voy a dar es ampisulbactam, ampicilina, ampisulbactam. Acá ya no es vía oral, ya se lo damos de manera endovenosa. Lo cual la dosis ahí es un poco más complejo para, digamos, para dosificarla, ¿sí? Pero es 1,5 gramos sería. También le puedo asociar claritromicina. También endovenosa, ¿sí? En 500 miligramos. Si se fracasa el tratamiento con amoxi, ¿se prueba con amoxiclavulánico o se prueba otra medicación? ¿Cómo? Si se fracasa el tratamiento con amoxi, ¿se prueba con amoxiclavulánico o se prueba otra medicación? Bien. Bueno, ahora, aguarden un segundo, antes de contestar eso, vamos a hablar del fracaso del tratamiento y a qué lo rotamos, ¿sí? Sigamos un poquito con esto y enseguida hablamos de fracaso del tratamiento. Alérgicos. Alérgicos. Acá ya le di claritro, ¿sí? Entonces, le puedo dar ceftriaxona o levofloxacina, de nuevo. Entonces vamos a poner levofloxacina o ceftriaxona. Recuerden, endovenoso. Levofloxa en dosis de 750 miligramos, ceftriaxona en dosis de 1000 miligramos, es decir, 1 gramo. Bien. Profe, ¿Cómo, perdón? acá, Milagros, ¿será que puede repetir de vuelta las dosis de la levofloxacina? Que Sí. no veo bien. Sí, la levofloxacina es igual que en los ambulatorios, 750 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Endovenoso. O se pone por goteo también. Es decir, se hace la cuenta y se pone en goteo. Y la ceftriaxona es de 1 gramo. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Qué pasa si está internado pero en terapia? No es lo mismo que si está en piso, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que tener en claro es que no es el mismo germen el que yo tengo como habitué en mi hospital que el que tengo en el hospital de Virasoro. No es el mismo germen que tengo en la sala de cirugía de mi hospital al que tengo en la sala de gineco, ¿sí? Entonces, varían las cosas. Bueno, no es lo mismo lo que yo tengo en una sala de internación, en una internación en sala, que si la tengo en terapia. Entonces, lo que yo le voy a dar, ¿por qué no es lo mismo? Porque un gran factor de riesgo para la neumonía son los ventiladores, ¿sí? La ventilación mecánica. La asistencia ventilatoria mecánica es un gran factor de riesgo para neumonías. Entonces, en UTI, en unidad de terapia intensiva, en UTI, lo que nosotros le vamos a dar es ampisulbactam también. En realidad el tratamiento ahí no varía. Ampisulbactam más claritromicina. Ampisulbactam, siempre obviamente endovenoso, la misma dosis, más claritromicina, 500 miligramos. Si tiene riesgo de tener pseudomonas aeruginosa, que aumenta el riesgo a mayor tiempo de ventilación mecánica,
Si tengo el riesgo de tener Pseudomonas aeruginosa, le tengo que cambiar. Si tengo Pseudomonas, recuerden que a un paciente, que está con una neumonía grave, que está en unidad de terapia, le voy a sacar sangre para hemocultivarlo, ¿sí? Voy a buscar el germen. Si yo veo que el germen es Pseudomonas aeruginosa, le doy piperacilina tazobactam. Piperacilina más tazobactam. Recuerden que el tazobactam es un inhibidor de las beta-lactomasas, al igual que el sulbactam y que el ácido clavulánico. Bien. Y después, si tengo Pseudomonas aeruginosa meticilino resistente, que sería lo más grave, si se quiere, dentro de este esquema, ahí lo que le voy a dar es vancomicina. 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 Bien. Perdón, Doc. Sí. ¿Es Pseudomonas meticilino resistente? Claro, Pseudomonas aeruginosa meticilino resistente. Está. Ahí le vamos a dar vancomicina. ¿Se acuerdan qué hacía la vancomicina? A ver, habiliten el audio, ahora porque se están manejando muy bien con el audio. El que se anime, deshabilite el audio, es decir, habilite el audio, a ver si se acuerdan la vancomicina. ¿Cuál era el mecanismo de acción? Inhibe la síntesis de pared, ¿no? Bien, inhibe la síntesis de la pared, exactamente. Inhibe la síntesis de la pared. Bien, bueno, entonces acá tenemos el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, si la neumonía es adquirida a nivel intrahospitalario, cambia. Vamos a borrar. Profe, disculpe. Sí, decime. La banco, ¿cuánto sería la dosis? La banco no lo tengo presente, ¿sí? Realmente no la tengo presente la dosis. Si mal no recuerdo, era de 1 gramo, pero... ¿Cómo? 2 gramos día tengo anotado. 2 gramos día tenés. Sí. Bueno, si no lo tengo muy presente, la banco ni de la piperacilina. Estuve buscando, pero... Bien. Neumonía. Doctor, Sí, diga. ¿por cuántos días se le da el tratamiento si tiene Pseudomonas al paciente en UTI? Si está en UTI, el tratamiento se va a prolongar a 21 días. Profe, Bien. una pregunta. Sí. Si está asociada a medicina resistente, ¿se puede utilizar la rifampicina junto con la vancomicina? Perdón, se escuchó muy bajito el audio. Si es estafilococcus. Sí. Entonces, si es estafilococcus aureus, tiene que utilizar la vancomicina más la rifampicina. Sería solo en caso de estafilococcus aureus. A ver, vos corregime si está bien lo que escuché, pero vos estás preguntando si es meticilino resistente, si se puede asociar la vancomicina a amoxicilina. No, sí, no caso, meticilina resistente sirve solo para Pseudomonas, esse vancomicina, ou se sirve também para Staphylococcus aureus. Ou se for Staphylococcus aureus, tem que associar vancomicina más rifampicina. Eu tenho isso. Pero, perdóname, no te juro, estoy acercándome al parlante, no sé si alguien escribímelo. No, yo entendí. Lo que pasa es que una de las etiologías de la neumonía adquirida en la comunidad es el estafilococo áureo, ¿no es cierto? Sí. Le está preguntando si también se usa vancomicina en el estafilococo áureo metilino resistente. Claro, la vancomicina, sí. Claro.
Esa es la pregunta de la compañera. Ah, perdóname. Sí, sí, se puede, perfectamente. Sí, gracias. Pero yo confundí con la, tipo, si fuera Staphylococcus aureus, se tiene que asociar la rifampicina junto con la vancomicina, o se puede utilizar solo la vancomicina. No, se puede utilizar sola. Se puede utilizar sola la vancomicina. Ah, no necesariamente se tiene que asociar con la rifampicina. El aureus. Exactamente. Y el pseudomono es tranquilo que se utilice solo la vancomicina. Solo la vancomicina, si es meticilino resistente, sí. Ah, sí, gracias. Es decir, yo le doy, primero me aseguro cuando yo hago un hemocultivo y me doy cuenta de... Yo miro para allá como si estuviera allá, pero ahí está el parlante en realidad. Cuando yo hago un hemocultivo, ahí me fijo el germen que tiene y aprovecho y le hago un antibiograma. Entonces, en ese antibiograma, ¿yo qué me fijo? Si es sensible a qué antibiótico. Entonces, de pronto me encuentro que es una pseudomonas aeruginosa meticilino resistente. Ya está, vancomicina. ¿Sí? Y por ahí me salteo ese paso de piperacilina tazobactam que tienen las pseudomonas aeruginosas no meticilino resistentes. ¿Sí? Bien. Profe, acá los chicos en el chat dicen que la piperacillina y el tazobactam son 4,5 gramos cada 6 horas. Bien. ¿Es así o hay otra dosis? No, es así, es así. La info que yo busqué está sacada del Harrison también, ¿eh? Así que está bien. Independientemente si esté sacada de otro libro, no importa, la dosis es la misma. Está muy bien. 4,5. Bien. Doctor, el que es meticilino resistente es el aureus, no la pseudomonas. ¿Cómo? ¿O me equivoco? No te escuché, perdón. La pseudomonas no es meticilino resistente, es el aureus. El estafilococo aureus. El estafilococo aureus. Claro. Entonces de ahí mi duda. Entonces, ah, no, perdón, yo le puse pseudomonas. Porque yo confundí la terapéutica por eso, sei lá, né? Por eso. Tranquilo, gracias. Está perfecto. Bueno, entonces, esperen, vamos a hacer una aclaración, ¿sí? La pseudomona aeruginosa ¿sí? Piperacilina tazobactam. El Staphylococcus aureus, meticilino resistente, vancomicina. ¿Está bien esto? ¿Sí? Aclaré esa cosa porque yo había puesto mal hace un ratito. Puse la pseudomonas aeruginosa, puse directamente la meticilino resistente. Claro, no te entendía por el parlante, ¿sabes? No te entendía bien. Pero está bien, muchas gracias por la aclaración. Así que ya quedó corregido esto. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta entonces en las neumonías intrahospitalarias? Primero que tenemos que obtener sí o sí el germen. Tenemos que obtener el germen para un tratamiento adecuado, ¿sí? Es decir, lo que voy a hacer es le voy a hacer una toracocentesis para extraer el líquido del derrame pleural, ¿sí? Si está complicada. Es decir, una neumonía, recordemos que se puede complicar con un derrame pleural. Si yo tengo un derrame pleural, hago una toracocentesis, extraigo el líquido y aíslo el germen. Y en base al germen, trato al paciente. Tengo que sí o sí hacerle 2 hemocultivos, ¿sí? Hemocultivo de un lado, hemocultivo del otro, le hago 2 hemocultivos para aislar el germen. Y ahí, nuevamente, lo trato de acuerdo al germen. Si tengo pacientes con ventilación mecánica, tengo que aislar el germen que está en el aparato, ¿sí?
Son distintas formas en las cuales yo tengo que obtener a ese germen. De todos modos, el tratamiento también debe iniciarse lo antes posible, ¿sí? Lo antes posible. Y cada 72 horas, en realidad, nosotros tenemos que chequear, que verificar que no haya un fracaso del tratamiento. Mucho más en un paciente que tiene una neumonía adquirida en el ámbito hospitalario, ¿sí? Bien. Doctor, Bueno, sí, ahí va, ¿eh? El tratamiento, entonces, recuerden que es de acuerdo al germen que tenga. Sí, decime. La neumonía intrahospitalaria lo trata el generalista o se deriva al neumólogo? No, lo trata el médico clínico, el generalista, que sería en Brasil. Sí, lo trata el médico clínico, puede hacer la interconsulta con el neumonólogo, sí, por supuesto, pero es digamos, una patología que puede tratarse por el clínico perfectamente. Bueno, gracias. No, de nada. Hay algo, está buena la pregunta que acabas de hacer porque hay algo muy importante, ¿no? Es decir, nosotros, no sé, yo qué especialidad van a hacer ustedes en el futuro, pero sin embargo están estudiando esto y quizás no van a ser neumonólogos, van a ser clínicos o van a ser ginecólogos o psiquiatras o lo que fuere, y sin embargo tenemos que saber cómo tratarlo, ¿sí? Así que, nada, lo tenemos que abarcar todos como médicos. Una vez, me acuerdo, me decían, yo le hice una orden a una paciente mía para, no me acuerdo para qué había sido, para que se dé la hepatitis B o algo por el estilo, y como a mi sello dice psiquiatra, decían, no, pero esto lo tiene que hacer un médico que no sea psiquiatra, porque no es especialista en esto. ¿Eh? ¿Desde cuándo? El psiquiatra es médico, el generalista es médico, el ginecólogo es médico y el infectólogo también. Es decir, todos tenemos que saber todo esto, ¿no? Vamos a ser médicos, así que bien. Pero buena pregunta. Bien, bueno, entonces tenemos las neumonías. Ahora, yo quería hablarles, chicos, de, sacando un poco y yéndonos un poco del lado respiratorio, hablarles de la parte de hipertensión. ¿Por qué? Porque es una enfermedad extremadamente común, ¿sí? Y ahora voy a girar nuevamente la cámara para sentarme. Ahí. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces, un segundito, lo voy a hacer. Me pongo acá. A ver, si traten de, vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio, ¿sí? Tienen que adivinar en dónde voy a aparecer. A la pantalla. Bien. ¿Por qué hago esto? Porque me aburro, sí, por eso. Segundo, porque en realidad lo que acabo de hacer es moverme sin que ustedes me vean, de manera invisible, ¿sí? Si ustedes imaginan que yo iba directamente con un puñetazo, ¿sí? Para pegarles, ¿sí? Y ustedes me pierden de vista, no saben por dónde los voy a atacar, ¿sí? Es decir, me manejo de manera invisible y los puedo agarrar de un lado, los puedo agarrar del otro lado. Entonces no van a poder defenderse adecuadamente. Bueno, eso es lo que pasa con la hipertensión,
La hipertensión es una enfermedad invisible, al igual que la diabetes. Esas enfermedades invisibles afectan un montón de estructuras del organismo. ¿Por qué? Primero, porque las detectamos tarde. ¿Sí? Segundo, porque son generalistas. ¿Sí? Son sistémicas, afectan un montón de estructuras, por no decir todas casi. ¿Bien? Y fíjense que la epidemiología de la hipertensión nos habla de números pero sumamente altos. Personas que tengan más de entre 65 y 70 años, el 50% de la población tiene hipertensión. Y el 75% de las personas mayores de 75 años, mayores de 70, 75 años, tiene hipertensión. Podemos decir que 2 de cada 3 personas mayores de 75 años van a tener un antihipertensivo asociado. O sea, imagínense si no son frecuentes esta patología, ¿sí? Entonces tenemos que saber bien cómo tratarla. Entonces, lo que yo quiero hablar principalmente ahora, para no meterme en tantísimo detalle en cuanto a quizá la dosificación de los fármacos y todo, es los mecanismos de acción. Así como en su momento trabajamos primero con los mecanismos de acción de los antibióticos, para ahora hablar de la dosis, el medicamento específico y el tiempo de duración de un tratamiento de las neumonías, bueno, algo así con la hipertensión, ¿sí? Entonces, partamos de la base que la hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por presentar presiones arteriales por encima de 140 de sistólica y 90 milímetros de mercurio de diastólica. Si tengo más de 140-90, se considera hipertensión. Pero, si yo soy un paciente diabético, si soy un paciente con insuficiencia renal y tengo 130-80, también se considera hipertensión. ¿Sí? Tenemos que tratar, aunque no tengamos síntomas, la hipertensión. No tenemos que llegar al síntoma. El síntoma me habla de afección, ¿sí? Es tan silenciosa, tan invisible esta enfermedad, que si empieza a hacerse visible, estamos en el horno, ¿sí? Porque quiere decir que algo ya se afectó. Bien, entonces, ¿cómo se produce esa hipertensión arterial? Varios factores van a hacer que me genere una liberación de un precursor de la angiotensina, que es el angiotensinógeno a nivel del hígado, ¿sí? Entonces, ese angiotensina, ahí está, gracias. Angiotensinógeno. El angiotensinógeno. No importa, eso, ¿sí? Es transformado a angiotensina, es transformado en angiotensina 1 por una enzima, ¿sí? Que se llama renina. La renina, ahora les voy a hacer un dibujito, no se preocupen, para que se entienda. La renina es una enzima que lo que hace es proteólisis, va a romper esa estructura del que ustedes acaban de escuchar que libera el hígado y lo transforma en angiotensina 1, ¿sí? ¿Qué hace la angiotensina 1? A ver, ahora vamos a ver que la renina es liberada por las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Lástima que no lo podemos mandar a gente rota. ¿Qué es eso? Sí, un coso. No pueden mandarlo. Bien. Entonces, no me gusta salir en las redes sociales a mí. Entonces, las células yuxtaglomerulares de las arteriolas aferentes de los glomérulos renales liberan la renina, que transforman a angiotensina 1. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por otra enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, liberada principalmente por células pulmonares, del endotelio pulmonar.
La angiotensina 2 es la gran productora de la hipertensión. ¿Por qué? Porque genera vasoconstricción. ¿Sí? Vamos a hacerlo más grande. Genera vasoconstricción. Además, la angiotensina 2 estimula la liberación de una hormona que se llama aldosterona. ¿Sí? Y esa aldosterona lo que hace es aumenta la captación de sodio y agua, por ende, aumentando la volemia. Si nosotros miramos a Sebastián, Sebastián en este momento está tomando mate, está incorporando líquido a su organismo. Imagínense si en esta charla él se toma 3 termos de mate, 4 termos, 4 litros de mate en su cuerpo, aumentan la volemia, aumentan la presión. ¿Sí? Es decir, que la angiotensina está estimulando a que la aldosterona retenga más sodio y agua. Por ende, aumenta la volemia, por ende, aumenta la presión. Vamos a tratar de transformarlo en un esquema para que nos quede más claro. ¿Por qué les estoy hablando de la fisiopatología de la hipertensión? Porque es el mecanismo de acción de los fármacos. ¿Sí? Entonces, miremos nuevamente al pizarrón y vamos a hacer un pequeño esquema. Tenemos el glomérulo renal, ¿sí? Acá tenemos el glomérulo renal, arteriola aferente, arteriola eferente. No se ve nada, ¿no? Nada. A ver. En la arteriola aferente, ¿se ve? ¿Ahora? Espera. A ver, yo te digo. No, ¿no? No. ¿Tampoco? 3 segundos puede ser. Sí. Pedirle. Esperen un segundito. Ah, no, pero no. Es una boludez. No, pero. Pero mirá, ahí está. Ahí se ve. No, ahí se ve. Ahí tenés. No, pero prefiero hacerlo yo. Bueno. Por eso, porque me voy guiando. Es más Dale. sencillo. Bien, ¿se ve entonces? Sí, se ve perfecto, yo lo veo. De acá. Ahora vamos con azul. Acá, ¿qué es lo que libera digamos, las células yuxtaglomerulares? Células yuxtaglomerulares liberan esa hormona que se llama renina. Esa hormona, esa enzima, renina. Estoy escribiendo con todos los colores, a ver, y ustedes me dicen, ese es. Bien. Esa renina va a transformar a ese angiotensinógeno. Ese color se ve mejor. Ahí se ve mejor, perfecto. Entonces, esta renina va a transformar a ese angiotensinógeno liberado por las células hepáticas y lo va a transformar en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 circulante lo que va a hacer es transformarse en angiotensina 2, una vez que es transformado por una enzima convertidora de angiotensina. Esa angiotensina 2 es formada gracias a la acción de la ECA, enzima convertidora de angiotensina, liberada principalmente por las células del endotelio vascular pulmonar. Exclusivamente no, principalmente. Y esa angiotensina va a ser recepcionada por los órganos del cuerpo, ¿sí? Principalmente el riñón, los vasos. ¿Para qué? Va a ser recepcionada ¿por quién? Por receptores. Recuerden que siempre van a actuar en receptores. Vamos a tener 2 receptores. El receptor AT1, o sea, de angiotensina 1, y el receptor AT2, de angiotensina 2. Por lejos, la mayor cantidad de receptores que tenemos es de angiotensina
1. ¿Sí? Es de angiotensina 1. ¿Qué es lo que va a producir la angiotensina? Como les había dicho hace un ratito, va, por un lado, a generar un potente efecto vasoconstrictor. Vasoconstricción. Y por otro lado, van a aumentar la aldosterona. La aldosterona, ¿sí? Esa aldosterona es una hormona liberada por las células, por la corteza de la médula, por la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Sí? La aldosterona. Bien. ¿Qué es lo que me estimula la liberación de renina? El sistema nervioso simpático. Acá Luciano me está haciendo el soporte técnico y académico también, ¿sí? Memorístico, gracias. El sistema nervioso simpático me estimula, entre otras cosas, la liberación por parte de las células sustaglomerares de renina, lo cual me transforma más angiotensinógeno. Bien. Hasta ahora vamos bien. Ahora, según este esquema, sí, diga. Eso es un sistema de control de la presión arterial, así activa el sistema de renina-angiotensina. Cuando tenemos disminución de la presión arterial, hay disminución del filtrado glomerular y por tanto la captación de sodio. Entonces activa el sistema, la renina, la que usted tiene ahí en el riñón, activa la renina y empieza todo el sistema de control de la presión arterial. Correcto. Esto no lo tenemos nosotros en el organismo para que nos genere una patología. Esto nosotros lo tenemos para que se regule el sistema de la presión arterial. Eso es correcto. No sé, ¿quién fue el que habló? Yo. Yo. Pero no tengo las cámaras activas, por eso me estoy diciendo. Juan Carlos. Juan Carlos, perfecto. Bien. Juan Carlos, es correcto lo que vos decís, está muy bien. A ver, nosotros no tenemos esto para que nos genere una patología, sino que lo tenemos para que nos genere una regulación. Cuando nosotros nos disminuye la presión arterial, justamente lo que se busca es que se reabsorba por medio del aumento de la aldosterona, por medio de la disminución del filtrado glomerular, que se genere un aumento de la retención de líquido, para que aumente la volemia y de esa manera exista un aumento de la presión arterial. Pero a su vez, esta liberación, esta transformación, mejor dicho, a angiotensina 2, además de aumentar la volemia, me genera una vasoconstricción. Entonces, es correcto lo que vos decís, Juan Carlos. Esto lo tenemos para regular la presión arterial. Como también tenemos otro sistema para disminuir la presión arterial. ¿Sí? Es decir, tenemos un juego fisiológico que es fantástico a nivel del cuerpo. Esto es increíble. Lo que hace nuestro organismo todo el tiempo para mantener la presión arterial es increíble, pero a veces falla. Falla por distintos motivos, ¿sí? Por cuestiones genéticas, por cuestiones de la dieta, por cuestiones de estrés, por un aumento del sistema nervioso simpático, ¿sí? O por otras causas, porque causas de hipertensión tenemos un montón, a veces falla esto. Entonces, los farmacólogos dijeron, bueno, a ver, si fisiológicamente yo tengo este lugar para actuar, este lugar para actuar, este lugar para actuar, otro lugar para actuar, lo que voy a hacer es generar un fármaco que me inhiba la liberación de renina, que me inhiba la acción de la enzima convertidora, que me bloquee la acción de la angiotensina sobre el receptor AT1, que me ahorre potasio, que me libere más. ¿Se entiende? Acá es donde están los mecanismos de acción de los fármacos. Entonces, tenemos que conocer esto para actuar acá. ¿Cuáles son las familias de los fármacos antihipertensivos que tenemos? Y ahora es donde vamos a hablar generalmente de las familias, ¿sí? Vamos a tener primero los diuréticos. Los diuréticos
son uno de los fármacos más utilizados, y más cuando se habla de emergencias hipertensivas, ¿sí? Dentro de esos diuréticos vamos a tener los diuréticos tiazídicos, como por ejemplo la hidroclorotiazida, tenemos los diuréticos de asa, como la furosemida, que este es uno de los que más se utiliza en ancianos o también en emergencias hipertensivas, la furosemida. Y tenemos diuréticos ahorradores de potasio. Ahorradores de potasio, como por ejemplo la espironolactona, el triamfereno. Disculpe, siga usando el mismo fibrón nomás porque el segundo casi no se lee. Bárbaro. El negro no se ve. Este, ¿se ve? O sea, lo que escribió con tiazida, asa, sí se ve. El resto se ve muy poco. Gracias, ¿eh? Bien, entonces tenemos la hidroclorotiazida, que es un tiazídico, la furosemida, que es de asa, la espironolactona, que es ahorrador de potasio. ¿Por qué necesito un fármaco ahorrador de potasio? Porque los diuréticos, para eliminar agua, eliminan sodio y eliminan potasio, y eliminan cloruro de sodio. Recuerden que el cloruro de sodio lo que hace es retener el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? Es bloquean... ¿Pasó algo? Bien, perdón, estábamos viendo acá que se estaba por quedar todo. Por eso la angiotensina 2 también estimula la liberación de la hormona antidiurética para retener agua también, ¿sí? Entonces, volvamos a esto. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Bloquean la bomba de sodio cloruro para que no se reabsorba, para que se elimine. Por eso genera diuresis. ¿Sí? Los tiazídicos bloquean una bomba de sodio cloruro. ¿Para qué? Para que no se retenga el líquido, para que se elimine. Por eso genera aumento de la diuresis. ¿Qué hacen la furosemida, los diuréticos de asa? Lo mismo, actúan sobre la bomba de sodio cloruro 2-potasio. Quiere decir que elimino mucho sodio y cloruro y además potasio. Aumenta la diuresis porque no se retiene el líquido. Pero estoy eliminando potasio. Y si yo tengo una disminución de potasio, es riesgoso para la persona. Una hipopotasemia o incluso una hiperpotasemia me puede generar alteraciones cardíacas como arritmias. Entonces yo tengo que asociarle muchas veces a una medicación diurética la espironolactona, es decir, un ahorrador de potasio. Para que, a pesar de generar una diuresis, me retenga potasio. Bien. Bueno, entonces tenemos diuréticos. Una familia muy utilizada, pero no se utiliza solo. El diurético es un fármaco que se utiliza muy comúnmente asociado a otro fármaco antihipertensivo. ¿Sí? Borro acá, ¿sí? Y ahí vamos a tener los IECA, es decir, los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como por ejemplo el prototipo enalapril. Entonces vamos a tener los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA.
¿Qué pasa con los IECA? Bueno, recuerden que acá tenemos el enalapril como prototipo, pero tenemos otros, ¿sí? Tenemos muchos, que eso es después lo que van a ver ustedes, como por ejemplo el captopril, bueno, nada, todos los que terminan en pril, ¿sí? La enzima convertidora de angiotensina es una enzima que es liberada por las células, recordemos, a nivel pulmonar, del endotelio vascular pulmonar. Con lo cual, me puede generar un efecto adverso comúnmente, que es la tos seca. ¿Sí? La tos seca, por vasoconstricción. ¿Sí? Se contrae el músculo liso también a nivel pulmonar y me genera broncoconstricción. ¿Sí? Además de la vasoconstricción, me genera broncoconstricción. Y tenemos un efecto que es la tos. Bien. O sea que tenemos la capacidad de actuar aquí. Otros fármacos que tenemos dentro de los antihipertensivos son los ARA2, que son los fármacos bloqueadores principalmente del receptor de angiotensina 1. Sí. Por aumento de la bradicinina daba tos el IECA. ¿Cómo, perdón? Por aumento en la concentración de bradicinina era la tos en el IECA. Claro, exactamente. A ver, porque estos también lo que generan es un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Con la liberación de prostaglandinas y bradiquininas. Exactamente, gracias la acotación, ¿eh? No, nada. Bien, tenemos los inhibidores de los receptores de angiotensina, ¿sí? Bloqueando directamente los receptores. Tenemos los bloqueantes cálcicos, los bloqueantes de los canales de calcio, y vamos a tener un grupo que son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes. ¿Qué es lo que van a hacer estos, tanto los bloqueantes cálcicos como los beta bloqueantes? Van a actuar a nivel del músculo cardíaco, ¿sí? Produciendo un inotropismo, un cronotropismo o un dromotropismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto? El inotropismo es la fuerza de la contracción del miocardio. O sea que va a tener más fuerza de contracción. Inotropismo. Cronotropismo, aumento de la frecuencia. Y dromotropismo, un aumento en la conducción eléctrica desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular. ¿Sí? Dromotropismo. Repito, ¿cuáles son los efectos de estos fármacos? Inotropismo, cronotropismo, dromotropismo. Bien. Bueno, a ver. Volvamos un segundo a el acento. A ver si lo puedo bajar así. Bien. A ver. Un segundo. Bueno, no, esto yo me había anotado a ver si algunas cositas para hablarles, pero hablé de todo lo que les quería hablar hoy, antes de finalizar. A ver, dentro de lo que vimos hoy, entonces, importante la farmacología de las neumonías hospitalarias y de la comunidad, ¿sí? Con los fármacos que se utilizan en dosis, en tiempo y en vías de administración. Después, dentro de lo que es la farmacoterapia de los antihipertensivos, lo que tenemos que saber importante hoy es el mecanismo de acción. ¿Bien? Y después vamos a hablar bien específicamente de los fármacos en dosis y todo. Chicos, a ver,
dentro de lo que yo tenía como para trabajar hoy, era esto. Ahora yo tengo que ir a terminar una clase de farmacología general, ¿sí? Y a terminar los exámenes para el día de mañana, porque mañana ya los tengo que subir a sus exámenes, ¿sí? Así que bueno, recuerden que ustedes tienen el examen entonces el 5, que es el viernes que viene, mañana no, el viernes que viene, ¿sí? O sea que el examen del sábado es un simulacro bastante interesante, para que vean la velocidad con la cual tienen que responder. Se estipula que más o menos vaya a haber 1 minuto 15 por pregunta de tiempo, ¿sí? 1 minuto 15 por pregunta. En los exámenes suelen aparecer entre 2 a 3 preguntas por página, ¿sí? Por imagen que ustedes están en la compu. ¿Bien? ¿Algo más les tengo que decir del examen? Sí, es un lugar donde no tienen conectividad, que traten desde el Sí. celular con datos móviles, en el caso de que se corte la luz o lo que sea. En el caso de que se corte la luz, acá me soplan, es verdad, ustedes pueden desconectar la red Wi-Fi y utilizar los datos móviles, es media hora nomás de examen, o lo que ustedes se demoren en eso. Y las notas después, durante la semana, las vamos a subir ahí para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Bien, los temas que entran en la ERA, entonces, repito, Eliana, van a ser broncodilatadores, ¿sí? Es decir, tratamiento del asma, dentro de los cuales tenemos broncodilatadores. Tratamiento del EPOC, donde también tenemos broncodilatadores. Antitusígenos. Corticoides. Antibióticos. Principalmente de las enfermedades respiratorias, ¿sí? Los que acabamos de ver hoy, pero con el mecanismo de acción, etc. Resistencia, mecanismo de resistencia. Antivirales. Antirretrovirales. Y listo. Y listo, no es tanto. No es tanto. Farmacocinética. Sí, farmacocinética y farmacodinamia, recuerden que es algo que lo vemos en realidad en farmacología general y que se ve en cada uno de los fármacos cuando ustedes estudian la terapéutica, ¿sí? De cada enfermedad. Pero recuerden que es probable que se tome algo de farmacocinética y farmacodinamia el sábado para sacar un poco de eso de la ERA, ¿sí? Dicho sea paso, se va a tomar más el sábado que en la ERA. No, los antihipertensivos, Eliana, van a entrar en la segunda ERA, ¿sí? Antihipertensivos, de la insuficiencia cardíaca, que el doctor Vera ya fue subiendo, eso va a entrar en la segunda ERA. De todos modos, voy a hablar con el doctor Vera para que le suba, ¿sí? A ver, yo no estoy como coordinador de la cátedra de terapéutica, entonces yo le voy a decir a él que suba bien los temas específicos, pero son estos que les acabo de decir, ¿sí? De hecho, hoy lo conversé con él, así que no va a haber problema con eso. No van los antihipertensivos. Doctor, una pregunta. Sí. Con respecto a los antibióticos, ¿serían el tratamiento de las neumonías que usted dio hoy, que ya se había subido el power, más lo que es característica farmacológica solo de los beta-lactámicos? Claro. Me pregunto porque es más o menos lo que se dio. Exactamente. Sí. Gracias. No, de nada. Después van a ver que se van a subir ahora en estos días clases de para tratamiento para la diabetes, para las dislipemias, ¿sí? Para insuficiencia cardíaca, creo que el doctor Vera ya subió, y después para toda la parte de neuro, ahí les voy a subir bastantes clases yo, en las cuales, bueno, vamos a tratar de hacer bastante más interactivo, ¿sí?
probablemente en la parte donde toque la neuro, etcétera, vayamos a tener un poquito más de clases sincrónicas. Si a ¿ustedes tienen muchas clases sincrónicas por semana? ¿Cuántas suelen tener por semana? ¿Cuántas clases sincrónicas? Ah, ¿tienen muchas? 2 por día más o menos. ¿2 clases sincrónicas por día tienen? Ah, la pelota. Bueno. No, solo esta semana tuvimos tantas clases. Después están repartidas en la semana. A usted no lo vemos mucho, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces, no, después hablamos nosotros, organizo bien con ustedes para no sobrecargarlos, ¿sí? Si ustedes me dicen, sí, tenemos tiempo, vamos y hacemos 2 Zoom sincrónicos por semana, no tengo problema yo, ¿sí? Para que quede bien afianzado esos temas. Pero si no, eso lo vamos manejando sobre la marcha, no se preocupen. ¿Bien? Una pregunta. Bien, perfecto. Algunas comisiones no hemos tenido 3, 2 por día, antes de la era, larga mucho, no quiere que nos dé tiempo de revisar, jaja. Los viernes, profe, están más liberados. Los viernes. No, pero estoy complicado los viernes. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, y si no, los dejo tranquilos. Jueves 4 de la tarde, ¿tienen otra clase después de esto? Algunos sí, otros no. Bueno, disfruten. Bueno, me alegro que les haya gustado. Igual, honestamente, vamos a entrar con mucha más profundidad. ¿Viste? Obviamente, como hablábamos hoy, todos tenemos que saber todo, eso es así. Como médicos tenemos que saber todo. Actualmente me estoy dedicando muchísimo a la parte de la virtualidad, al diseño de la plataforma virtual en cuanto a exámenes y todo, y a capacitación de docentes de las 3 sedes. Por eso, por ahí es que no profundizo tanto en estos temas, pero van a ver que vamos a profundizar más, así como el doctor Vera, que es cardiólogo, profundiza mucho más en estos temas. Lo mismo vamos a hacer en la parte de neuro conmigo, y lo mismo van a hacer en diabetes y dislipemias con la doctora Castro, ¿sí? Eso les va a pasar a ustedes también. Donde se sienten más cómodos, más van a profundizar, ¿sí? La idea es que por lo menos tengan docentes especialistas que se puedan profundizar en cada temática y lo puedan aprovechar. En este caso, aprovechen mucho las clases del doctor Vera, que están excelentes, los power que envió, ¿sí? Yo solamente transmito un poquito. Después en neuro, ahí los voy a agarrar. Bueno, los libero, chicos. No, Sebastián, no daban 2 minutos por pregunta. No, te mintieron. No sé quién te lo dijo, pero te mintió. Era 1 minuto 15, 1 minuto 20. Bueno, vamos a ver, pero no negocio. ¿1 minuto por pregunta? Sí, la idea es que sea más o menos 1 minuto 20 por pregunta, ¿sí? Por ahí, en el que tienen el sábado, van a tener un poquito más. Pero más o menos... la idea clínica. ¿Cómo, Sofía? Tiré la idea a los de clínica para que no den más tiempo a la hora de rendir. Doctor, está loca. Eso lo maneja cada docente a su criterio. Sí, no, cada loco con su tema. En Buenos Aires fue de 2 minutos. Les mintieron, chicos. No, mentira. Puede ser, pero bueno, hay gente para todo, ¿no? Depende de las preguntas. Ojo, les dan un choclazo así, un caso clínico, les tienen que dejar más tiempo. Lógicamente, hay preguntas que les he dejado más tiempo a los de salud mental por una cuestión de que era un párrafo grande, ¿sí? No, yo decía en clínica, le dieron 60 preguntas en 120 minutos. Claro, pero en clínica, Sebas, deben haber tenido un montón de casos clínicos, me imagino. Porque en clínica, otra cosa. Nosotros Así que bueno.
Tenemos ¿Sí? 50 preguntas en 55 minutos en clínica. En clínica, 50, ven, por eso, difieren mucho los docentes. Aparte, chicos, es la primera era. En la primera era creo que cada docente está experimentando la plataforma a su modo. A mí me pasó en Salud Mental 1 y 2 que no sé si alguno está cursándolo, pero la verdad que fue una pavada el examen y fue un tiempo recontra largo, ¿sí? Doc, no experimente con nosotros.